mucho deseo de grabar una palabra de Dios en tu corazón. Y quiero que permitas que la palabra de Dios entre a tu mente y que pueda trabajar dentro de tu espíritu. Y para eso quiero que busque el libro de Lucas, capítulo 15. Y me gustaría considerar del verso 11 al verso número 22. El tema de la reflexión de esta mañana, retorno al Padre, regresando al Padre. Dice así la palabra del Señor, y el texto sagrado lee de la siguiente manera. También dijo Jesús: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y él les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus trabajadores. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Te doy gracias, Señor, en esta mañana por tu amor y misericordia. Te doy gracias por el privilegio que nos concedes de congregarnos en esta hermosa casa para escuchar tu palabra. Usa mi garganta, mis cuerdas vocales, mi respiración, y cada palabra que salga de mi boca sea tuya, Dios. En el nombre de Jesús, eres tú la fuente de nuestra vida. Eres tú, Señor, la fortaleza de nuestra angustia. Creemos en ti, Señor, creemos en tu palabra. Opera sobre nuestra vida un milagro, Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Se nos hace difícil entender cómo debo acercarme a Dios cuando quiero que Dios levante mi vida, cuando quiero que Dios sane mi vida y cuando quiero reconciliarme con el Señor. Y hoy yo quiero hablar con gente que tiene mucho deseo de regresar al cuidado del Padre, que tiene mucho anhelo con retornar al cuidado de su Señor, pero debes hacerlo de manera correcta y responsable para obtener los beneficios que su sanidad quiere darte. La palabra que yo acabo de leer es muy atinada con lo que estoy diciendo. Jesús está intentando enseñarle a la gente que le escucha cuáles son los procesos adecuados y correctos para acercarnos al Padre cuando buscamos redención o queremos reparar nuestra vida. Y lo hace a través de una historia magistral diciendo lo siguiente. También dijo, verso 11, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él le repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Déjeme explicarle esto. Si usted tiene un chico de 12, 14, 15 años, 16 años o 18, ya debe haber escuchado por lo menos en algún momento de su vida: papá, no te metas en mi vida. ¿Algún padre ha escuchado eso? Deje la mano abajo en esta mañana, por favor. Esa es una de las palabras más complejas para un padre. Cuando de pronto quien está bajo nuestro cuidado,
y a quien nosotros estamos otorgando cuidado determina que debe vivir en independencia, porque ya la estatura que tiene es suficiente para vivir lejos del cuidado de papá y mamá. Jesús está diciendo que el hijo menor de la casa, el que estaba bajo el cuidado de su padre, el que tenía necesidad de andar de la mano de papá, el que todavía estaba bajo su custodia, se levantó un día, miró a papá y le dijo: tengo 18 años, soy grande, no quiero que te involucres en mi vida. Papá tiene que haberlo mirado, no lo dice el texto, y tiene que haberle preguntado: ¿hay algo malo en esta casa que te impide que te cuidemos? ¿Hay algo que te molesta de este recinto que impida que yo quiera estar cerca de ti y tú no desees? Y el hijo probablemente le dijo cosas como: tú estás fuera de moda, lo que tú me estás pidiendo a mí no me interesa, la ética que tú utilizas, la integridad, la mesura, los valores que tú predicas no son los que yo quiero. ¿Y qué se te ocurre, hijo menor? Dame toda la parte de la herencia que me corresponde, porque ahora yo quiero gobernar mi vida, yo quiero decidir por mí, yo quiero formar mi altar beduino, mi altar rodante. Después que yo tenga a Dios en mi corazón, después que yo sea alguien bueno, me puedo alejar de tu cuidado y nada me va a suceder. Entrégame lo que a mí me corresponde para que veas en mi propia vida cómo es que se maneja una vida fuera del cuidado de un padre. Jesús indica que el padre decidió otorgarle lo que él pidió, pero el texto dice en el verso 13 que después que se fue lejos a una provincia a practicar su nueva independencia, desperdició todo viviendo perdidamente. Traducido en un lenguaje simple es: vivió conforme a sus apetitos más profanos sin tener control en su vida. Esa necesidad de ser escuchado, necesidad de ser reconocido, necesidad de tener un nombre, necesidad de ser famoso, necesidad de poseer, necesidad de yo controlo mi vida, necesidad de Dios no se puede meter en ella, necesidad de me encanta ir a la iglesia, necesidad de no quiero que la iglesia esté totalmente dentro de mi vida, porque yo tengo planes, porque yo tengo metas, porque yo tengo objetivos, porque yo soy un soñador, porque yo tengo una agenda y cada vez que la comparto con mi padre, mis planes no salen como yo deseo. Jesús está diciendo: este que debía estar bajo el cuidado de su padre, decidió que llegó el momento de independencia, vivir fuera del cuidado de su autoridad. Y no solamente eso, es que utiliza los bienes y los recursos de su vida para el financiamiento y la hipoteca de apetitos que estaban fuera de control. Cuando el hijo pródigo se ve fuera de la casa de su padre y el hijo menor se ve fuera del cuidado de su autoridad, tan pronto gasta, pierde todo lo que tenía. Mi pregunta es: ¿por qué no regresó a casa cuando lo perdió todo? Porque en este momento, cuando lo pierde todo, era un buen momento para decir: me equivoqué, no tenía la razón. En este momento era un buen momento para decir: yo no me las sé todas y necesito ayuda. En este momento pudo haber dicho: aunque creía ser grande, mi padre es más grande que yo. Aunque creo que soy inteligente, hay puertas que solamente se abren y funcionan cuando Dios está presente. Independientemente cuánto hayas crecido, independientemente cuán inteligente tú creas ser, hay cosas que Dios va a utilizar para el desarrollo de tu crecimiento, que aunque a ti no te agraden, Dios las va a utilizar para educar tu vida mientras estés cerca del cuidado de tu padre. ¿Cómo yo sé que es correcto? Porque del verso 14 al verso 16, este párrafo se llama el plan B. Repito, del verso 14 al verso 16 significa voy a experimentar a ver si la suerte me acompaña. Diciendo: y cuando todo lo hubo malgastado,
vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Escuche bien lo que le voy a decir. ¿Por qué el hijo pródigo no se fue para su casa a hablar con su papá? ¿Por qué el hijo pródigo, cuando le faltó todo, no regresó a su casa para reconciliarse? ¿Por qué cuando al hijo pródigo le faltó todo, no regresó a su casa para reconstruir el tejido paternal con su autoridad? Porque el hijo pródigo probablemente estaba trabajando con ansiedades que tú y yo trabajamos cada vez que nosotros tenemos que reconocer que no las sabemos todas y necesitamos que Dios cuide de nosotros. Se llama el plan B. Significa que aunque me falta todo, me muero de hambre y no tengo dirección, no voy a regresar a casa, porque tendría que reconocer que Dios es más inteligente que yo y que yo necesito que Él cuide de mí. ¿Por qué el hijo pródigo no regresa a su papá? Y le dice: papi, quiero decirte que la decisión que tomé no fue una decisión correcta. Porque el hijo pródigo intenta, sobre su dolor, tratar de camuflar lo que le está sucediendo, sacando fuerzas de donde no tiene para demostrarle a la gente que él no se equivocó. ¿Cómo lo hizo? Fue a buscar trabajo cerca. Tomó la solicitud de trabajo y en la casilla para escoger el trabajo puso ejecutivo de cuenta, supervisor de casco blanco. Quiero alguna tarea que sea digna de mis capacidades intelectuales. Y alguien le dijo: las anteriores ya están tomadas, pero la última casilla que nadie quiere, tenemos mucho trabajo de ese. ¿Cuál? Apacentar cerdos. Prefirió trabajar en ese lugar, lejos del cuidado de su padre, que regresar donde su padre para reconciliar con él su relación. ¿Hasta cuándo? Hasta que las fuerzas ya no le dieron. ¿Hasta cuándo? Hasta que se quedó solo sin recursos y ya no había dónde sostenerse. Pastor, ¿hasta cuándo voy a nadar solo? Hasta que tu humanidad lo resistas y ya no puedas llorar más. Pastor, ¿cuándo regreso a la oficina pastoral para continuar con mi terapia de consejería? Hasta que comprendas que no importa lo más inteligente que tú seas, hay gente de autoridad llena del Espíritu Santo que Dios tiene que colocar en tu vida para el rendimiento, el crecimiento y el desarrollo de tu vida espiritual. ¿Hasta cuándo puedo hacerme el fuerte? ¿Hasta cuándo puedo resistir no llorar? ¿Hasta cuándo puedo resistir? La clave de la sanidad del hijo pródigo se encuentra en el verso 17. Y volviendo en sí, dijo el hijo: ¿cuántos jornaleros y trabajadores en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Este es el comienzo de la sanidad de los que se levantan en esta mañana de retorno al cuidado del Padre. De las mujeres y los hombres que en esta mañana pueden reconocer que independientemente todo lo que yo haya alcanzado en la vida, Dios sigue teniendo la preeminencia de mi tiempo, mi vida, mis planes, mi futuro y mis agendas. Esto no es tan sencillo, porque para el hijo pródigo reflexionar sobre su pérdida y analizar dónde estaba su cuidado, tiene que atender varias cosas que yo quiero compartirles en esta mañana. Primer factor para un hombre y una mujer que quiere levantarse conforme al orden del Espíritu Santo. Para un hombre y una mujer que quiere ser sanada y restaurada por el poder de la sanidad del cuidado del Señor. Primer factor, tienes que categorizar de manera responsable cuál es tu conflicto. Tienes que clasificar de manera responsable cuál es tu conflicto. Estas oraciones filosóficas
Y estas oraciones universalistas que nosotros tenemos para acercarnos al Padre, tienes que cambiar esa retórica. ¿Cuál es esa, pastor? Hay gente que se acerca: Señor, estoy delante de ti porque más o menos tú sabes lo que más o menos yo sabía, que más o menos antes de que yo lo supiera, tú lo sabías antes que yo. Más o menos. ¿Por qué no puedes ser sincero? ¿Por qué no puedes reconocer dónde está tu problema? ¿Por qué no puedes reconocer si es conductual, si es de actitud, si es un pecado que no ha sido corregido? Que no importa cuánto lo tapes, cuánto intentes luchar con él, llámese pornografía, llámese adulterio, llámese mentira, llámese robo, llámese indiferencia, llámese maltrato, falta de paternidad, falta de consejo. ¿Por qué tenemos miedo de reconocer la verdad de lo que está sucediendo? ¿Cómo yo sé que el hijo pródigo está categorizando? Porque él no dijo: iré a casa y le diré: papi, cambia el matre de la cama, porque de lo contrario no vuelvo a dormir en este lugar. El hijo pródigo no tiene problemas con la habitación. Su problema no es con el balcón de la casa. El problema no es con el trabajo de su papá. El problema no es con el refrigerador. El problema del hijo pródigo no es con la mesa del comedor. El problema del hijo pródigo tiene nombre. Mi problema es con mi papá. Y yo, cuando me levante y cuando yo vaya a la búsqueda de mi sanidad, tengo que ser honesto con lo que a mí me está sucediendo. Si me siento cansado, me siento cansado. Si me siento necesitado de un abrazo, tengo necesidad de ser abrazado. Si tengo necesidad de ser corregido, tengo necesidad de ser corregido. No luches solo con tu tormenta, cuando hay alguien que puede caminar sobre ella y puede provocar que tu barco no se hunda.